Los verdaderos amantes de Jesucristo solo buscan lo que a Él agrada. Solo buscan lo que Él quiera y donde lo quiera, y en el modo, por supuesto, en que Él lo quiera. Ya sea empleándolos en ocupaciones honrosas, sea en menesteres ordinarios y humildes, sea en vida de brillo o en vida oscura y menospreciada. Esto exige el puro amor de Jesucristo, y en esto debiéramos ejercitarnos, combatiendo contra los apetitos del amor propio, que quisiera vernos ocupados en aquellos ministerios solamente que traen honra consigo o son de nuestras inclinaciones. Mas, ¿qué importa ser el más honrado del mundo, el más rico y el más grande, contra la voluntad de Dios? Decía el beato Enrique Susón: prefiero ser el más vil gusanillo de la tierra por voluntad de Dios, que serafín del cielo por propia voluntad. Dice nuestro Señor: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre obramos muchos prodigios? Y el Señor les responderá: nunca jamás os conocí. Apartaos de mí, los que obráis la iniquidad. Apartaos, pues no os reconozco por discípulos míos, ya que antes quisisteis seguir vuestro apetito que mi voluntad. Y esto se aplica especialmente a aquellos sacerdotes que se fatigan en el perfeccionamiento y salvación de los demás, y ellos siguen viviendo estancados en sus imperfecciones. La perfección consiste primeramente en el verdadero desprecio de sí mismo. En segundo lugar, en total mortificación de los malos apetitos. Y en tercero, en la perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Y quien se vea falto de una de estas tres virtudes está fuera del camino de la perfección. Por eso decía un gran siervo de Dios que más valía en nuestras acciones tener por fin la voluntad de Dios que la gloria de Dios, porque cumpliendo con la voluntad de Dios también procuramos su gloria, al paso que si nos proponemos la gloria de Dios, nos podemos engañar, haciendo nuestra voluntad con pretexto de hacer la de Dios. Escribe San Francisco de Sales: muchos dicen al Señor: me consagro a vos sin reserva, y pocos son los que se abrazan con la práctica de este entregamiento, que no es otra cosa que la perfecta indiferencia en aceptar todo lo que nos acontece, como nos vaya aconteciendo, según el orden de la divina providencia. El verdadero amador de Jesucristo se conoce en el padecer y en el abrazarse alegremente con lo desagradable y contrario al amor propio. Decía Tomás de Kempis que no puede llamarse digno amador quien no está aparejado a sufrirlo todo y seguir en todo la voluntad del amado. Y por el contrario, el padre Baltasar Álvarez decía que las penalidades son postas con que se recorren los trechos que hay de las almas a Dios. Y yo añado que no podemos tener testimonio más cierto de que damos gusto a Dios que el de abrazar alegremente las cruces que Él nos enviare. Agradece el Señor que le agradezcamos los beneficios que nos dispensa en esta vida. Mas, en sentir del Santo Padre Juan de Ávila, más valen las adversidades un gracias a Dios que 6.000 gracias en la prosperidad. Adviértase aquí que no solo debemos recibir con resignación los padecimientos que directamente provengan de la mano de Dios, como las enfermedades, poco talento, pérdida casual de la hacienda, sino también los que indirectamente provienen de Él, y de los hombres directamente, como persecuciones, hurtos, injurias, pues en realidad todo proviene de Dios.
Cierto día, David fue injuriado por un vasallo llamado Semei, quien le maltrató no solo de palabra, sino a pedradas. Hubo quien le quería decapitar, pero David respondió al temerario diciendo: «Dejadle que insulte, porque Yahvé se lo ha indicado». Como si dijera: «Dejadle decir, pues el Señor le ordenó que me maldijera». Dios se vale de Semei para castigo de mis pecados y por eso permite que así me injurie. De aquí que Santa María Magdalena de Paz y dijese que debemos enderezar todas nuestras acciones a recabar de Dios la gracia de seguir en todo su santa voluntad. Almas hay que, engolosinadas con los gustos espirituales de la oración, van tan solo en seguimiento de gustos y ternuras en que deleitarse. Mas las esforzadas, que arden en deseos de ser todas de Dios, no piden sino luces para entender su santa voluntad y fortaleza, para así cumplirla perfectamente. Para alcanzar la perfección del amor, es necesario someter en todo nuestra voluntad a Dios. Decía San Francisco de Sales: «No creáis haber llegado a la pureza que habéis de ofrecerle, mientras no sea vuestra voluntad del todo suya, aun en las cosas más repugnantes, y todo ello alegremente». No puede menos, son palabras de Santa Teresa, si va con la determinación que ha de ir, de traer al Todopoderoso a ser uno con nuestra bajeza y transformarnos en sí, y hacer una unión del Creador con la criatura. Sin embargo, nadie logrará alcanzar esto sino mediante la oración mental y la continua súplica a la Divina Majestad, con el eficaz deseo de pertenecer completamente a Jesucristo sin reserva alguna. Oh corazón amabilísimo de mi Salvador, corazón enamorado de los hombres, cuando tan tiernamente los amáis. Corazón en suma digno de reinar y poseer nuestro corazón. Ojalá que pudiera yo hacer que todos los hombres comprendieran el amor que les profesáis y las finezas que reserváis para las almas que os aman sin reserva. Por favor, dignaos, Jesús mío, aceptar la ofrenda y el sacrificio que os hago de mi voluntad. Dadme a conocer lo que de mí queréis, que quiero ejecutarlo todo con tu gracia. Mas para saber y acertar en lo que Dios pide de nosotros, ¿cuál será el medio más seguro? No lo hay más seguro y cierto que la obediencia a los superiores y al director espiritual. Decía San Francisco de Sales: jamás se cumple mejor con la voluntad de Dios que obedeciendo a los superiores. Ya el Espíritu Santo lo había dicho: la obediencia vale más que el sacrificio. Más agrada a Dios el sacrificio que le hacemos de la propia voluntad, sujetándola a la obediencia, que todos los demás sacrificios que pudiéramos ofrecerle. Porque en ellos, limosnas, abstinencias, maceraciones y cosas por el estilo, le damos parte tan solo, en tanto que dándole la voluntad lo damos todo. De aquí que al decir a Dios: Señor, dadme a entender por medio de la obediencia lo que de mí queréis, que presto estoy a ejecutarlo todo, ya no nos queda más que ofrecerle. Quien se ha puesto bajo la obediencia tiene que desprenderse en todo del propio juicio. Que cada uno tenga opiniones particulares no es contrario a la perfección, enseñaba San Francisco de Sales. Lo que se opone a la virtud es el estar aferrado a ellas. Y cuán difícil es desprenderse de este apego al propio parecer. De aquí que sean tan contadas las almas que se consagren por completo a Dios, porque son muy pocas las que se someten a la obediencia. La Santa María Juana de Chantal, cierto día de recreo,
dijo a sus hijas que emplearan el día en lo que quisieran, y al empezar la tarde, fueron todas a suplicar a la superiora con vivas instancias que en adelante no volviera a concederles tal permiso, porque un día más fastidioso que aquel que habían vivido fuera de la obediencia jamás lo habían vivido. Se engañan quienes piensan que puede hacerse cosa de más provecho que la que impone la obediencia. Dice San Francisco de Sales: descuidar un empleo mandado por la obediencia para unirse con Dios en la oración, lectura o recogimiento no sería más que separarse de Dios para unirse con el amor propio. A lo cual hay que añadir lo que Santa Teresa decía, que quien ejecuta cualquier acción, aún sobrenatural, pero contra obediencia, obra instigado por el demonio y no por inspiración divina, como tal vez imagine. Porque asegura la santa que de un alma que está ya determinada a amaros y dejada en vuestras manos, no queréis otra cosa sino que obedezca y se ve e informe bien de lo que es más servicio vuestro. Vale más una obra hecha por obediencia, dice el padre Rodríguez, que cualquier otra cosa que pudiéramos imaginar. Más meritorio es levantar una paja del suelo por obediencia que hacer larga oración por voluntad propia. Por esto decía Santa María Magdalena de Pasi que prefería estar empleada en el ejercicio de obediencia que en oración, porque obedeciendo, decía, estoy segura de ejecutar la voluntad de Dios, mas no lo estoy tanto si me meto en otro ejercicio. Para que la obediencia sea perfecta, se ha de someter al juicio y a la voluntad. Obedecer con la voluntad equivale a obedecer de buena voluntad y no a la fuerza como los esclavos. Obedecer con el juicio equivale a conformar nuestro juicio con el del superior, sin ponernos a examinar lo que se nos ha mandado y el por qué se nos mandó. De aquí que dijera Santa María Magdalena de Pasi que la perfecta obediencia pide un alma sin juicio. De igual modo, decía San Felipe Neri que para obedecer bien no bastaba con ejecutar aquello que se nos ha ordenado, sino que se debe hacer sin reflexión, teniendo por cosa cierta que lo que nos manda la obediencia es para nosotros lo más perfecto, porque podemos llevarlo a cabo, aun cuando lo contrario fuese más perfecto delante de Dios. Y esto vale no solo para los religiosos, sino también para los seglares que viven sometidos a la obediencia del director espiritual, a quien deben acudir para que les señale las reglas que han de seguir en sus asuntos espirituales o materiales. De este modo, estarán seguros de hacer lo mejor en todo. Decía San Felipe Neri, quienes desean adelantar en los caminos de la virtud, se sometan a un experimentado confesor, a quien obedecer en nombre de Dios. Quien así hace, esté seguro de no tener que dar cuenta a Dios de lo que haga. Y más adelante decía, téngase fe en el confesor, porque no consentirá el Señor que yerre y se equivoque, pues no hay cosa mejor para escapar a los lazos del demonio que someter, aun en buenas cosas, nuestra voluntad a la del otro, así como tampoco no hay cosa más peligrosa que pretender regirse por el propio parecer. Enseñan varios doctores, tales como Gersón, San Antonio, Cayetano, Sánchez, Bonacina, Córdoba y tantos otros, que los escrupulosos están obligados con grave obligación a obrar contra los escrúpulos cuando hay fundados temores de que tales escrúpulos acarreen grave pérdida para el alma y hasta incluso para el cuerpo, como sería, por ejemplo, perder la salud o el juicio, razón por la cual los escrupulosos están más obligados a poner mayor escrúpulo en la obediencia al confesor que en obrar contra los escrúpulos. He aquí, pues, en conclusión, una suma de toda la perfección y vida devota. En primer lugar, negarse a sí mismo. En segundo lugar, obedecer a la voluntad de Dios.
y en tercero, pedirle que nos dé fuerza para ejecutar lo uno y lo otro. ¿Quién sino tú hay para mí en los cielos? Y si contigo estoy, la tierra no me agrada. Amado Redentor mío, amabilidad infinita, ya que bajasteis del cielo para daros todo a mí, ¿qué otra cosa puedo yo buscar en el cielo o en la tierra fuera de vos? Que sois el sumo bien, el único bien digno de ser amado. Vos, Señor, que sois el único dueño de mi corazón, poseedlo completamente, y que mi alma solo a vos ame, solo a vos obedezca, y solo a vos trate de agradar. Gócense otros con las riquezas de este mundo, que yo solo quiero a vos. Pues vos sois y seréis mi riqueza en esta y en la otra vida. Os entrego, por tanto, Jesús mío, mi corazón y toda mi voluntad. Cierto que en lo pasado se rebeló contra vos, mas ahora os la consagro completamente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Decidme lo que queréis de mí y ayudadme, pues quiero hacerlo todo. Disponed de mí y de mis cosas como os agrade, que todo lo acepto y en todo me someto a vos. Oh amor digno de amor infinito, vos me amasteis hasta morir por mí, y yo os amo con todo mi corazón, os amo más que a mí mismo, y en vuestras manos encomiendo el alma mía. Renuncio a todo afecto mundano. Quiero desprenderme de todo lo terreno y me consagro completamente a vos. Aceptadme, Señor, por los méritos de vuestra pasión, y haced que os sea fiel hasta la muerte. Jesús mío, Jesús mío, quiero vivir para vos en adelante y no quiero amar nada fuera de vos, ni buscar más que ejecutar vuestra voluntad. Pero para ello, Señor, asistidme con vuestra gracia. Y a ti, María, esperanza mía, Madre mía, ayudadme con vuestra protección.